Bueno, yo creo que no voy a poder eh, presentar la clase como normalmente lo hago, pero creo que sí se va a poder grabar como normalmente se graba. No sé si me voy a entender, pero vamos a ver. Sí, creo que sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, se puede Ok, ver. solo que entonces no me van a poder ver a mí, creo que solo van a poder ver la presentación. La cuestión es que desde la clase del sábado me está dando este problema en el cual cuando yo le doy presentar y selecciono OBS, que es donde ustedes ven la presentación y la cámara, se me cierra Google Chrome. Por eso al principio se me cerró, entonces no sé por qué me está pasando eso, la verdad. Así que la clase se va a grabar normal, pero ustedes pues ahorita solo van a ver la presentación como tal. Así que lamento ese problema, no sé si creo que es un problema de Google Meet, no es ni el navegador ni como tal de OBS porque no se han actualizado. Entonces, bueno, diciendo todo eso, pues muy buenos días chicos y chicas, gracias por estar acá una vez más. Um, Vamos a ver, esta clase y la de la otra clase que sigue van a ser las últimas dos de parte de mí, ya que la otra semana como tal comenzamos ya las exposiciones el 23, ¿verdad? Entonces, yo espero que todo les esté yendo bien, la verdad, cuanto a su video, su trabajo, igual los otros trabajos de las otras secciones, ¿verdad? Así que la verdad es que no sé, es igual, todavía tienen tiempo para consultarme, consultar con su instructora. Ella les dejó la opción de que si quieren reunirse con ella, pues ahí está, para que ella les pueda apoyar, ¿verdad? Eh, Igual, después de la clase, pues nos podemos quedar un par de minutos para ver si alguien tiene alguna duda o consulta como tal, ¿verdad? Así que, a ver, comencemos la clase, ¿verdad? Entonces, la última parte de ya terminando lo de los 4P, lo de la mezcla de mercado, vamos a hablar un poco sobre plan de mercadeo. No se puede, aquí la materia no se trata de desarrollar un plan, porque para eso está la materia de plan de mercadeo, que está de quinto año, entonces no lo voy a poner a hacer un plan ni entrar a profundidad como eso, pero al menos vamos a ir viendo unos que otros cuestiones que son necesarias, ¿verdad? Y que van a ver cómo se pueden ir integrando las cosas que hemos estado viendo. Ahora bien, vamos a ver, en la parte de diagnóstico, que es la primera parte que nos va a interesar dentro de nuestro plan de mercadeo, es algo que nosotros ya vimos, ¿verdad? No sé si alguien se acuerda sobre qué era el apartado de diagnóstico estratégico. A ver, los escucho. Vamos a ver, ¿alguien se acuerda cuando vimos ese apartado? Es un análisis de la situación actual de la empresa Ujú. desde la perspectiva macro y micro. Ok, gracias. Así como dice su compañera Cintia, que en aquel apartado veíamos que cuando nosotros queríamos hacer un diagnóstico estratégico, queríamos ver cómo está la situación actual de la empresa. Y se acuerdan que yo les mencionaba, ¿verdad? Que una empresa va a tener una misión, que es realmente aquel escrito que nos menciona sobre quién es o qué está haciendo actualmente, y una visión, ¿verdad? Que es aquello que yo quiero lograr. Entonces, acá nos dice, una vez definido la misión, visión, también vamos a definir objetivos ante una problemática u oportunidad, ¿verdad? Es decir, digamos que se me ocurre a mí, una problemática puede ser de que la competencia ha sacado productos muy buenos, está siendo más competitivo, o un problema puede ser de que nuestras ventas están bajando, etcétera, etcétera. O una oportunidad puede ser de que existe un mercado nuevo al cual yo puedo entrar, existe tecnología disponible allá afuera para que yo la pueda adquirir y mejorar mis procesos de producción, o mejorar la manera de cómo yo puedo optimizar eh, la parte de la producción, por ejemplo, ya no tener tantos desperdicios o agilizar o
qué sé yo, disminuir los tiempos de producción para así poder sacar en menor tiempo una mayor cantidad de productos, etcétera, etcétera. Entonces, acá podemos ver diferentes tipos de problemáticas o oportunidades que se nos puede presentar a la hora de realizar un diagnóstico. Porque un diagnóstico teníamos dos apartados, como decía Cintia, teníamos el apartado que es lo micro y lo macro, es decir, aquello que está cercano a nosotros pero es externo, y aquello que es externo pero es un poco más alejado, ¿verdad? No tiene un impacto tan directo o no tenemos esa cercanía tan directa con esos factores. Pero también teníamos, aparte de un análisis externo, también teníamos un análisis interno, ¿verdad? Es decir, aquellos apartados que teníamos que definir la situación, diagnóstico en cuanto a cómo estamos internamente, ¿verdad? Entonces, acá, es verdad, veíamos ciertas herramientas, yo sé que no las vimos todas porque no de eso se trata nuestra materia, pero algunas que otras las mencionamos, ¿verdad? Y teníamos herramientas internas como externas. Mencionábamos el PEST, el PESTEL o el PESTEL, depende cuáles factores queremos agarrar, cuáles fuerzas. Y aquí veíamos como tal, las políticas, las económicas, las sociales, tecnológicas, las legales, las culturales, etcétera, etcétera, que eran aquellos apartados macros que podían llegar a afectar a nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, todas esas herramientas, ya sean las 5 fuerzas de Porter, la matriz BSG, que no la vimos, pero la mencionamos en la parte del ciclo de vida del producto, la EFI, que son aquellos factores internos que nos pueden. Aquí vamos a ver, aquí para que solo mencionar un poco, que creo que lo dije en aquel momento, que la F y la F es como mencionar el FODA, pero por separado, ¿verdad? Es decir, la F va a tomar aquellos valores que son internos, perdón, factores que son internos, ya sea las fortalezas y debilidades, y la F pues va a tomar los factores que son las oportunidades y amenazas. Pero, a la diferencia del FODA, la F y la F es como un paso antes de realizar un FODA. Entonces, acá voy a tener los mismos factores que voy a poner en el FODA, pero a diferencia del FODA, acá en la F y la F van a tener valores, cada uno de esos factores le vamos a asignar una ponderación y una nota. ¿Por qué? Porque, digamos, una ponderación puede hacer de que este factor o esta fortaleza sea más importante o tenga más impacto que otra fortaleza. Por ejemplo, para darle un valor porcentual a cada uno de esos factores. Y sobre eso se le pone una nota, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gracia o el chiste de hacer estas dos matrices? Es que al final vamos a obtener una nota, ¿verdad? Digamos, las notas que se le pueden poner van desde, qué sé yo, desde 0 hasta 5. Hay unas que son de 0 a 4, pero aquí depende del autor. Pero al final, por ejemplo, si la nota mayor es 5 y yo tuve un promedio de 3, por ejemplo, quiere decir que en la situación en cuanto a las fortalezas y debilidades estoy bien posicionado, es decir, me defiendo, ¿verdad? Quizás no tengo un 5, pero no tengo un 2, por ejemplo. Entonces, y así lo mismo voy a hacer con los factores externos, es decir, las oportunidades y amenazas. Entonces, bueno, el punto es que cada una de estas, incluyendo el FODA, o la IE, que es otra matriz que nos va a poner a ver otros factores internos, ver otras matrices, pero cada una de estas herramientas obviamente no son necesarias realizarlas todas porque académicamente las podemos hacer, pero a la hora de pues montarlas en una empresa real, quieres o no, consume tiempo, consume recursos, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, claro que entre más recursos tengamos, pues más fácil podemos ir realizando cada una de estas. Eso sí, entre más herramientas tengamos, quieras o no, vamos a tener un mejor respaldo a la hora de poder decir, ok, tenemos un mejor diagnóstico, ya que tenemos mayores fuentes de donde poder decir cómo realmente estamos. Es como que yo siempre lo puedo comparar como una consulta con el médico, ¿verdad? Es decir, si el médico entre más exámenes me haga, pues más fidedigna va a ser la respuesta. Es decir, ok, estos exámenes
se orientan a una misma respuesta, ¿verdad? Y podemos concluir con más certeza que realmente nosotros tenemos, ya que también un médico pues va a hacer un diagnóstico, es decir, si estamos bien o estamos mal, ¿verdad? En otras palabras, lo mismo pasa con las herramientas, entre más tengamos, quieras o no, podemos tener una respuesta un poquito más precisa como tal, ¿verdad? No sé si queda claro eso, igual que lo mencionamos en su momento cuando lo estuvimos viendo. Entonces, la primera parte de realizar un plan de mercadeo es tener claro qué hace mi empresa, cuál es su misión, cuál es su visión. A veces podemos incluir sus valores y montar los objetivos para solucionar una problemática o aprovechar una oportunidad. Entonces, una vez tengamos esa idea de por dónde va nuestra empresa, pues nos montamos un diagnóstico estratégico para saber dónde realmente está parada la empresa, ¿verdad? ¿Qué tal está la salud de la empresa en el mercado? Y para eso utilizamos las diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque quieras o no, eso nos va a servir como una base para poder ir armando el plan estratégico o el plan de mercadeo como tal. ¿Por qué les digo esto? Uno de los grandes errores que puede llegar a pasar es que, digamos, una empresa dice, ah, ok, mira, chaval, vení para acá, te vamos a poner a hacer un plan de mercadeo, pero ahí ve tú qué haces, ¿verdad? Es tu decisión, lo que quieras hacer, te vamos a decir que sí. Entonces, el problema va a ser que si esta persona o un grupo de personas empiezan a montar todo un plan de mercadeo, pero no toman en cuenta las estrategias que tiene la empresa, la imagen corporativa de la empresa, la situación actual de la empresa, no, quizás no se va a ejecutar de la misma manera, ¿verdad? Quizás no va a funcionar correctamente el plan de mercadeo, o quizás simplemente quede como una excelente idea, pero no tienes la capacidad para montarte eso, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener muy clara la situación como tal de la empresa, y a partir de eso, de todas las decisiones o todas las estrategias de la empresa, ver cómo podemos encadenar o como tal vincular un plan de mercadeo con cómo va la empresa, ¿verdad? No sé si va quedando claro. Ahora bien, nos dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que obtenemos a la hora de, pues, realizar todas estas herramientas? Vamos a tener dos cosas. La primera, pues, como ya lo hemos mencionado, un diagnóstico, es decir, cómo está la situación actual de mi empresa, tanto también del mercado. Y vamos a tener preguntas como, ¿está bien la empresa? ¿Dónde está en el mercado? ¿O está mal el mercado o está mal la empresa? Entonces, pero esto lo vamos a responder a través de un diagnóstico estratégico. No sé si va quedando claro, chicos y chicas. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? Voy muy rápido. Que más que todo estoy un poco repitiendo lo de la clase que vimos hace un par de días antes, ¿verdad? ¿Todo bien? Nadie. Ok. Entonces, y la otra parte, ¿qué más obtenemos aparte de un diagnóstico? Vamos a obtener ciertas estrategias, ¿verdad? Eh, una de las ventajas de poder realizar un diagnóstico o montarnos unas herramientas, pues estas nos van a sugerir, ¿verdad? Nos van a sugerir ciertas estrategias dependiendo las herramientas que vamos a utilizar, ¿verdad? Ok, todo bien. Gracias por la información, chicos. Entonces, habrán ciertas herramientas que van a compartir o van a ser complementarias entre otras herramientas con respecto a estrategias, ¿verdad? Puede ser de que esta herramienta pues me sugiera la misma estrategia que esta otra herramienta. Entonces, si hago las dos, puedo tener una mejor certeza de que esa herramienta perdón, esa estrategia que me está diciendo, me está sugiriendo, pues quizás va a ser la mejor, ¿verdad? La óptima. Obviamente, entre más herramientas yo me monte a hacer en un plan de mercadeo, más estrategias me va a sugerir, ¿verdad? Es muy probable que entre más herramientas, más estrategias, pero eso no quiere decir que me voy a montar a hacer todas las estrategias. ¿Por qué? Porque
son muy complicadas hacerlas todas a la vez, se requieren muchos recursos, entonces habrán herramientas que nos digan, ok, puedes acá dentro de esta herramienta montarte todas las estrategias que te he dicho y cuál de estas quizás van a ser las principales, las urgentes o las que podemos dejar a largo plazo, ¿verdad? Pero eso pues es contenido de una materia que se llama análisis y planeamiento estratégico. Para mercadeo y la para administración se divide en dos, que una es análisis estratégico y la otra es, ¿cómo se llama la segunda? Esa sí se me olvida. Bueno, cuando los de administración van a saber su precio, ¿verdad? Eh, entonces, ¿verdad? Ahora nos dice, ¿qué pasa con las estrategias? También nos otorgan posibles estrategias según el resultado de distintas matrices o herramientas, ¿verdad? Entre más matrices, más estrategias, como lo que es lo que estábamos mencionando. Ahora bien, ¿qué estrategias nos puede sugerir las distintas herramientas? Vamos a ver unas que otras para ir teniendo idea de qué estrategias son posibles a la hora de hacer un plan, ¿verdad? Un plan estratégico y que deriva de eso un plan de mercadeo. Porque una estrategia de mercadeo se va a basar en una estrategia de la empresa como tal. Por ejemplo, si la empresa se dice que quiere montarse en un nuevo mercado, dentro de ese mercado, ¿qué puedo hacer dentro de mercadeo? Entonces, por eso hay que ir una vinculación entre los objetivos, las estrategias corporales con las estrategias de mercadeo, ¿verdad? Entonces se pueden compartir, ¿verdad? Y se pueden compartir y vamos a ir viendo una por una, ¿verdad? Vamos a tener primero las tres típicas estrategias genéricas que se mencionan. Creo que las cinco fuerzas de deporte nos ayuda, por ejemplo, a decir cuál de estas tres podemos decir, ¿verdad? Vamos a ir viendo una por una mencionándolas. Tenemos tres. La primera, pues nos dice que son liderazgo en costos, ¿verdad? Es decir, que acá mi estrategia como tal es apuntarle a los costos, es disminuirlo a tal punto que cuando yo sé que mis costos son menores que todos mis competidores, ya sea directos e indirectos como tal, entonces yo estoy en esta estrategia de liderazgo en costos. Es decir, quizás tú, competidor o tu competidora, pues tengamos productos muy similares, ¿verdad? Pero ya sea porque tengo una mejor optimización a la hora de la materia prima, no tengo tanta merma, mis procesos son más óptimos, tengo una mejor alianza con mis proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo yo maneje los costos, si estos son menores a mi competencia, entonces yo puedo entrar en una estrategia de liderazgo en costos. ¿Qué pasa? Normalmente, la mayoría de veces, creería yo, que cuando son mercados grandes como productos masivos, por ejemplo, es donde se da este tipo de estrategias, ¿verdad? Es decir, que cuando obviamente entre mayor sea la producción o una economía de escala tenga este tipo de mercado, pues más fácil va a ser este tipo de estrategias, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra característica puede ser similar? Que si yo tengo costos bajos, ¿ok? Yo puedo darme el lujo o puedo tomar la decisión de poder tener un precio por debajo de la competencia. Es decir, si mi competencia sé que los costos los tienen en el cuello, ¿verdad? Que no pueden tanto con ellos y no pueden disminuirlos como yo sí lo puedo hacer y que mi producto es muy similar al de ellos. Entonces, si yo pongo un precio por debajo, si ellos no van a poder copiar esa estrategia, porque si lo hacen, obviamente van a empezar a perder dinero. En cambio, yo bajo los costos y si bajo los precios, aún así puedo ganar dinero. En cambio, ellos, si hacen el hecho de que bajan el precio y tienen costos obviamente más altos que yo, ellos van a estar perdiendo, ¿verdad? Ellos no van a percibir ganancias u utilidades como tal. Entonces, esa es la gracia de poder tener liderazgo en costos. Obviamente, es una de las estrategias más complicadas porque ya sea tener proveedores exclusivos, controlar los canales de distribución, tener la mejor optimización en cuanto a la fabricación, etcétera, etcétera, quieras o no, eso pues es toda una cadena de valor muy complicada, pero no imposible, ¿verdad? Entonces,
Ese es el punto de liderazgo en costos. ¿Qué otra estrategia genérica tenemos? Pues tenemos también la diferenciación. Es decir, acá mi punto es tener un valor agregado o ver de qué manera yo me voy a diferenciar en un mercado, ¿verdad? Ya sea a través del valor que le doy a mis consumidores, el valor que le doy al producto, la misma marca, la experiencia que le puedo dar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de estrategias se pueden dar en mercados grandes, tanto en pequeños, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, si de una u otra manera también soy bueno con los costos, acá no puedo decir que voy a ponerle un precio bajo, ¿verdad? Acá va a ser una de las diferencias con respecto al liderazgo en costo, donde una de las características posibles era de que acá puedo asignarle un precio por debajo de la competencia, pero en diferenciación no. Acá no me voy a estar peleando con respecto a los precios, esto no va a ser una pelea de yo bajo más que mi competencia, sino que yo voy a venderme a través de una diferencia en el mercado, a través de un mejor producto, un mejor servicio, una mejor atención al cliente, porque es una de las cuestiones que nos puede diferenciar a la hora de estar dentro de un mercado, pero que no me voy a basar en el precio, ¿verdad? Entre mejor sea o más clara esté mi diferencia, incluso puedo subir el precio, ya que el consumidor como tal pues va a estar dispuesto a pagar porque nota esa diferencia, sabe que esa marca o ese producto es diferente a la competencia y nos da un valor, ¿verdad? No es solo diferente porque tiene una marca distinta o un color distinto, sino que también además de todo ese maquillaje que le podemos mencionar, nos da al consumidor como tal un valor que nos puede llegar a interesar, que pues al final se traduce en una venta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tercera estrategia genérica? Pues va a ser el enfoque, ¿verdad? Acá, aquí quiero, bueno, aquí sí tuve un error. Acá no, solo se da en mercados pequeños. Vamos a ver, la de costos solo son mercados grandes, la diferenciación en mercados grandes y pequeños, pero el enfoque es solo en pequeños, ¿verdad? Acá, ¿qué pasa? Que al estar en un mercado pequeño, eh, yo lo puedo tomar a veces como, bueno, elijo un nicho de mercado, ¿verdad? Que un nicho de mercado decíamos que cuando nosotros logramos ver una segmentación, habrá un grupo pequeño de personas, pero sustentable, ¿verdad? Que nos genere, que es rentable, pues, enfocarnos en ellos, pero que están siendo satisfechos, pero no de la mejor manera, ¿verdad? Quizás puede que sí consumen ese tipo de productos, pero no es el producto que realmente ellos quieren, ¿verdad? Entonces un nicho de mercado lo podemos atender en cuanto a un enfoque que es un mercado pequeño, ¿verdad? Una estrategia de enfoque también nos dice que acá como tal voy a tener una cercanía mucho más grande con mis consumidores, con mi cliente, ¿verdad? Y la competencia no va a ser tan alta, porque al yo seleccionar un nicho de mercado, quiere decir que es un mercado que no está siendo atendido correctamente, entonces no hay tanta competitividad dentro de ese mercado, a diferencia de la diferenciación o de liderazgo en costos, ¿verdad? Obviamente el alcance pues va a ser menor que cualquiera de las dos anteriores, ya que al ser un nicho, obviamente la segmentación va a ser mucho más pequeña, ¿verdad? Va a ser mucho más reducida como tal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos dentro de esa estrategia? De que a la hora de enfocarnos, podemos ahorrar muchos gastos, ya sea que como, por ejemplo, acá no voy a necesitar tirar la publicidad ATL, sino que me puedo basar simplemente en BTL, ya que pues a la hora de estar enfocado en mi consumidor, en mi target, entonces obviamente me va a ser más beneficioso, va a tener menos alcance, pero el alcance va a ser necesario ya que simplemente me estoy enfocando en esas personas, ¿verdad? Ahora bien, quiero ver qué dice Manuel. Dice Lick, para bajar los costos, para afectar bastante a la competencia, no es ilegal. No es ilegal. Vamos a ver. Quitando lo del dumping, que fue uno de los temas que hablamos cuando estamos viendo los precios, acá, por ejemplo, si estamos hablando de un mercado que vamos a ver, habrán mercados donde se ponga entre comillas de acuerdo, que eso sí es ilegal, ponerse de acuerdo en cuanto a los precios, ¿verdad? Entre las empresas,
O sea, que una empresa hable con otra empresa y te dice, entre ellas, mira, hagamos una cosa, pongámonos de acuerdo y pongamos estos precios, ¿verdad? Eso sí no está correcto, ¿verdad? Eso sí no se debería de hacer. Entonces, a menos que un gobierno establezca o rija los precios de una empresa o diferentes empresas, es distinto, ¿verdad? Pero, obviamente la competencia hace de que un consumidor tenga más opciones, ¿verdad? Si tú tenés, por ejemplo, un monopolio, que no debería ser lo mejor, obviamente, porque no tenemos, como consumidores, no tenemos varias opciones, ¿verdad? Entonces, si viene una empresa y es un monopolio, obviamente va a poner, entre comillas, el precio que desee, ¿verdad? Y ni modo, ya que solo existe esa empresa, que solo ellos ofrecen ese producto que quizás yo realmente sí necesito, entonces ni modo, tengo que pagar ese precio, ¿verdad? Y entre más competencia haya, pues voy a tener más opciones y el precio ya no va a estar establecido por una sola empresa, sino de que, esta empresa quizás un precio alto, pero esta me lo da un precio menor, ¿verdad? Entonces, eso es la ventaja de tener una competencia en un mercado. Entonces, si yo tengo liderazgo en costos y yo le bajo el precio, pues es una ventaja para mí porque estoy aprovechando mi estrategia, ¿verdad? Entonces, y muchas empresas lo hacen, ¿verdad? Muchas empresas pueden bajar sus precios para, pues, obviamente, pues lastimar a la otra empresa, ¿verdad? Eso no es ilegal. Lastimar en el sentido de que yo sé que esa empresa no va a poder bajar el precio como yo lo hago, entonces la gente va a comprarme a mí, ¿verdad? Eso es válido. Ahora Edward dice, diferenciación entonces es aportar valor distinto que la competencia. Sí, entonces acá el punto es que estoy siendo competitivo, pero no a través de costos ni de precios, sino que estoy siendo competitivo a través del valor que yo le doy al producto o servicio o a la experiencia que le doy al consumidor, que se traduce en un valor al consumidor, ¿verdad? Si yo le doy un valor a mi producto, si yo le entrego, tiene un valor agregado, el consumidor nota esa diferencia, entonces al final yo también le estoy dando un valor. Me interesa que mi consumidor tenga lo mejor, que esté bien cuidado, que yo lo atenda bien, que se siente identificado, etcétera, etcétera. Entonces acá es donde yo puedo entrar en diferenciación. Pero enfoque es eso mismo de la diferenciación, de las características de darle valor, pero sin pensar tanto en la competencia, sino pensar únicamente en mi target, ¿verdad? Es decir, es como que venga yo y reúna a mis consumidores como que vaya, chicos, chicas, vengan para acá, les voy a ofrecer esto, esto y eso, ¿verdad? Hay una cercanía entre la empresa y el consumidor, eh, normalmente son nichos de mercados y satisface realmente la necesidad que eso tiene, porque a veces, por ejemplo, tengo una necesidad y hay un producto que quizás a medias satisfaga como tal esa necesidad, pero no a su totalidad. Entonces, en un enfoque debería, pues, satisfacer completamente una necesidad como tal, ¿verdad? Vamos a ver, imagínense que pongamos un mundo utópico donde solo existe una bebida y es el agua, ¿ok? Una de las necesidades que pueden tener las personas va a ser la sed, ¿verdad? Pero a veces nosotros decimos, ¿verdad? Tenemos sed de algo distinto, no quiero agua, quiero... Eso, siento que el agua no me va a quitar la sed, entre comillas, porque realmente de eso se trata el agua. Entonces, ¿qué pasa? Viene una empresa y pues se monta una fabricante de bebidas isotónicas, por ejemplo, o bebidas gaseosas, qué sé yo. Entonces, ahora, al poder beber ese tipo de bebidas, ya sea de gaseosas o bebidas isotónicas, ya puedo sentir realmente, ok, hoy sí puedo satisfacer mi necesidad. El agua lo hacía a medias, pero la Coca-Cola o un Gatorade hoy sí lo hace como realmente quisiese, ¿verdad? Entonces a eso me estoy refiriendo, que puedo satisfacer a medias o totalmente una necesidad, ¿verdad? A ver, dice Daniel Leak, pero no nos afecta más tener competencias a no tener, perdón, Leak, no nos afecta más tener, obviamente sí, pero tú no puedes decidir si tener o no tener competencia, ¿verdad? Vamos a ver, Eh, un caso que a mí se me ocurre fue cuando comenzó Cadejo, por ejemplo. Vamos a ver, antes de que existiese Cadejo, creería yo que no había otro tipo de cervezas artesanales y solo estaban las cervezas normales, las industriales, ¿verdad? Ya sea Pilsener, qué sé yo, Golden, Suprema, etcétera, etcétera. Entonces, el consumidor, pongámoslo de una manera, ¿ok? Todos los consumidores cerveceros, obviamente, pues satisfacían su necesidad a través de este tipo de cervezas, que son las industriales.
pero quizás había un nicho, o mejor dicho, existía un nicho de mercado en el cual ni modo, pues, o sea, le gustaba la cerveza, pero no se sentían totalmente satisfechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cadejo ve esa oportunidad de mercado donde dice, es que todos los salvadoreños beben el mismo tipo de cerveza, no pueden disfrutar de diferentes sabores, diferentes especialidades, etcétera, etcétera. Entonces viene y monta la empresa, ¿verdad? De Cadejo. Entonces, acá qué hace? Que puede fabricar un montón de variantes de los dos tipos de cervezas que hay. Entonces, y le da esa oportunidad al salvadoreño de poder probar una cerveza distinta, ¿verdad? No la típica, ¿cómo se dice? La típica rubia que vemos en las diferentes marcas, ¿verdad? Industriales. Y esta era artesanal. Entonces, ahora, ¿qué pasa? De ese mercado cervecero que existía antes, había un grupo que, ni modo, tomaba la cerveza que vendía la industria como tal, pero que no se sentía totalmente satisfecho. Entonces, ahora que existe, por ejemplo, Cadejo, cuando comenzó, ya veía esa otra alternativa que quizás hay unos que dijeron, hoy sí puedo satisfacer a totalidad mi necesidad. Entonces, en ese momento, suponiendo que Cadejo fue la primera artesanal, entonces, ¿qué va a pasar? Que quieras o no, no tenía competencia, ¿verdad? Entonces, en ese momento estaba en enfoque y que quieras o no, estaba enfocado como tal, se dedicaba toda su atención a su target, ¿verdad? Obviamente que con el tiempo hubieron otras empresas que siguieron la misma idea de, pues, ofrecer cervezas artesanales, ¿verdad? Entonces, la verdad les quedo mal con el dato de cuántas cervezas artesanales hay aparte de Cadejo, y están ahí que ahora son competencia directa de Cadejo, pero Cadejo obviamente siempre va a tener la competencia indirecta que ya sea la Constancia y todas las otras cerveceras que hay, industriales, ¿verdad? Las grandes. Entonces, y son indirectas porque no son cervezas artesanales, sino que son las normales, las industriales como tal. Y ahora Cadejo sí tiene competencia directa, que son las otras cerveceras artesanales, ¿verdad? Entonces, siempre van a estar dentro de enfoque, aunque quizás tenga esa competencia directa, pero no va a ser tan competitivo como estar en liderazgo de costos o la diferenciación como tal. Que quizás ahora, pues Cadejo tenga una mezcla entre diferenciación y enfoque, ¿verdad? Eso es distinto. Pero no puedo mezclar, por ejemplo, eh, liderazgo en costos con enfoque, pero sí puedo mezclar liderazgo con diferenciación un poco, no siempre, y diferenciación con enfoque, ¿verdad? Eso sí, esas mezclas son posibles, pero no son obligatorias. No sé qué ibas a decir, Edward. Vamos a ver. La competencia entre empresas es como la competencia entre los creadores de contenido. Unos se enfocan en nichos, otros solo son diferentes por su personalidad e imagen, pero otros sí aportan cosas nuevas a los espectadores. Haciendo tu analogía, vamos a ver. Si hablamos de creadores de contenidos, todos y cada uno de ellos van a ser competidores, que van a existir competidores directos y competidores indirectos. ¿Por qué? Porque todos, cada uno de ellos van a tener una audiencia y que van a competir entre el tiempo de visualización entre esa audiencia, ¿verdad? Entonces, pero van a haber competencia directa porque tu contenido es similar al de otro creador, entonces van a tener que compartir como tal ese consumidor. Entonces, obviamente es distinto un mercado, pues porque si te compran a mí no te van a comprar al otro, teóricamente, ¿verdad? No, no necesariamente. Entonces, pero eso solo pasa cuando realmente tu contenido es similar al de otros, ¿verdad? Digamos que si tu canal es de tecnología, pues las personas van a consumir ya sea tu canal, el de otro, etcétera, etcétera. Entonces vas a tener la competencia de, ok, yo le voy a entregar ese contenido que es mejor, voy a tratarlo de mejor manera, voy a estar más cercano a mi público, o simplemente es porque, es que yo tengo las mejores tomas, hago review de los mejores productos, etcétera, etcétera, y mi competencia es de tecnología, pero quizás no lo haga a ese nivel, ¿verdad? Entonces, lo podemos, o sea, pues, verlo de una manera análoga con ese tipo de contenido, ¿verdad? Con lo que es mercadeo o las empresas. Entonces, queda clara las tres estrategias, ¿verdad? Tenemos liderazgo en costos, diferenciación y enfoque, ¿verdad? Son las tres
estrategias genéricas. ¿Todo claro? ¿Podemos continuar? Todo claro. Ok. Vamos a ver entonces. Ahora vamos a tener cuatro estrategias según el mercado y según el producto, ¿verdad? Vamos a definir dos cuestiones. La primera son los productos, que tenemos productos actuales y los productos nuevos. Y la otra apartado son los mercados, que tenemos mercados actuales y mercados nuevos, ¿verdad? Y vamos a hacer una combinación de estos. A ver, si yo tengo un producto que ya lo tengo, que es actual, y yo lo tengo en un mercado actual, una de las estrategias va a ser penetración de mercado, es decir, que quiero vender más de lo que ya vendo del mismo producto en el mismo mercado, ¿verdad? Es decir, a los clientes que yo ya tengo, intentaré vender más del producto que ya les vendo. Esa es la idea de la estrategia de penetración de mercado. Y después vamos a ver cada uno de los conceptos de ellas más adelante. Luego tenemos, por ejemplo, ok, ahora yo tengo el producto que yo ya hago, pero lo voy a trasladar a un mercado nuevo, es decir, donde no existe ese producto o donde yo no estoy. Entonces, cuando es un producto actual y es un nuevo mercado, a eso le voy a decir desarrollo de mercado. Es decir, que como yo voy a introducir mi producto, no lo conocen, voy a desarrollar dicho mercado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un producto nuevo, ¿ok? O sea, digamos, en el mercado actual donde yo ya estoy ubicado, saco un nuevo producto, a eso yo le voy a llamar desarrollo de producto. Que acá pueden ser dos variantes. Que totalmente me monte un nuevo producto, o sea, distinto a lo que yo tengo, o lo que puedo hacer es una modificación muy considerable al producto que yo ya tengo, que quizás ya no sean tan igual, pero me basé mucho en ese producto que ya tenía. Entonces, es un nuevo producto, pero en el mercado que yo ya existo, y a eso le voy a llamar una estrategia de desarrollo de producto. Ahora bien, la última es que si yo tengo un producto nuevo, pero me voy a un mercado nuevo, a eso le voy a llamar diversificación, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver dos tipos de diversificaciones. Entonces acá dependiendo de si es un producto nuevo o es un producto actual y dependiendo si es un mercado nuevo o un mercado actual, ¿verdad? Aquí para tener en cuenta en qué ocasiones voy a utilizar cada una de esas estrategias, ¿verdad? Que acá las estrategias, si se fijan, son nombres, ¿verdad? No es que se redacte como, ¿cuál es la estrategia? Ah, yo tengo una penetración de mercado y hasta ahí murió la estrategia. No, eso solo es un nombre, ¿verdad? Y que tiene consecuencias según cada uno de estos. Pero su redacción no debería ser así. Pero, como digo, solo son nombres de posibles estrategias sugeridas a través de un diagnóstico. Ahora bien, vamos a seguir. Eh, También vamos a tener otras estrategias que son estrategias alternativas, ¿verdad? Aquí a solo lo vamos a ir explicando un poco, no vamos a entrar a profundidad, ¿verdad? Pero para que tengan la idea, las posibles estrategias que podemos obtener a la hora de pues, montarnos todo un plan estratégico. Por ejemplo, vamos a ver, las primeras tres son, si se fijan, son integraciones. Tenemos integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal, ¿verdad? ¿Qué pasa con cada una de estas? Si yo digo que yo tengo una integración hacia adelante, lo que quiero decir es que acá yo tengo un control sobre mi distribución. Puede ser de que tengo una gran alianza con mis canales de distribución o tengo la capacidad de comprar mis intermediarios. Es decir, que, ok, por ejemplo, vamos a ver qué se me ocurre. Soy fabricante de zapatos, pero yo solo fabrico y se lo vendo a una tienda. Pero un día digo, no, o sea, yo tengo el dinero suficiente para comprar esa tienda y compro la tienda en la cual me sirve como intermediario. Entonces ahora yo tengo el control total de la fabricación como de su distribución, ¿verdad? A eso me refiero yo con interacción adelante, es decir, que después de la fabricación, pues está la distribución. Entonces yo me apodero como tal de esta, ya sea una alianza o comprando, la verdad que obviamente si la compro tengo el control total de esta.
A eso me refiero con una integración hacia adelante. Si es una integración hacia atrás, estoy hablando de proveedores. Antes de la fabricación, pues tengo que comprar los suministros. Y si yo hablo de una integración hacia atrás, quiero decir que puede ser que tenga una alianza con ellos para, obviamente, quieras o no, afianzar ciertas cuestiones como precio, tiempo y calidad de la materia prima, o también puedo comprar a los proveedores, ¿verdad? Si tengo el dinero suficiente y le digo, mira, fíjate que, ¿sabes qué? Te voy a comprar, entonces, y obviamente si acepta, pues voy a tener el total control de los proveedores, ¿verdad? Que aparte de tener el control de la fabricación, ahora también tengo el control de mis fabricantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago ahí? Si yo puedo realizar este tipo de integración, ¿qué estrategia se le ocurre que mencioné anteriormente en la lámina anterior? A ver quién me dice. Repito, si yo tengo una integración hacia atrás, por ejemplo, ¿qué puedo ganar yo? Que puede resultar en una estrategia de las tres mencionadas anteriormente, de las genéricas. El liderazgo en costos. Ok, ¿por qué lo decidiste, Nick? A ver, cuéntame. Cuéntanos, mejor dicho. Porque si yo compro las personas, o sea, si compro, digamos, la empresa de mis proveedores, Ujú. yo voy a saber, o sea, lo que yo compre ya va a ser mío. Entonces ya no voy a tener que gastar en los productos como de materia prima. Ok. O sea, quizás no los vas a comprar al precio de mercado, pero los compras al costo, pues, porque siempre te cuestan, quieres o no, aunque son empresas distintas, pero son tuyas, pero siempre te va a costar dinero. Obviamente las compras al costo, porque son tuyas, como tú decís. Pero además de eso, además de poder reducir los costos en cuanto a los productos que nosotros compramos como materia prima, si nosotros somos proveedores, también vamos a ser proveedores de nuestros competidores, ¿verdad? Y ahí vamos a tener una ventaja competitiva con respecto a mis competidores, porque si yo soy dueño de mi proveedor, pero también soy dueño, o sea, siendo dueño del proveedor, soy probador de mi competencia, obviamente voy a tener esa ventaja, ¿verdad? Tampoco es que le voy a poner un precio demasiado alto porque no me van a comprar y va a fallar ese proveedor. Pero se dan la diferencia, ¿verdad? Entonces ellos ahí yo me aseguro de tener un liderazgo en costos con respecto a los proveedores, ¿verdad? Y gracias, Denise. Ahora la tercera integración va a ser la horizontal. Cuando yo hablo de una integración horizontal es que acá yo me voy a apoderar de alguno de mis competidores. Es decir, bueno, yo veo que mi competidor me está molestando, es muy bueno, pero tengo la capacidad de comprarlo. Entonces le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Te voy a comprar, me caes mal, entonces te compro. No tanto así, ¿verdad? Pero, a ver, entonces si yo lo compro a él, obviamente estoy haciendo una integración horizontal, ¿verdad? Es decir, que me apodero de mi competidor. Quizás no de todas las competencias porque eso es muy, muy caro, pero sí quizás de uno que te esté afectando mucho, ¿verdad? Obviamente es mejor comprar ese tipo de competidores que otros, aunque se puede también. Así que, obviamente, si yo empiezo a comprar un competidor, otro competidor, etcétera, etcétera, me voy a apoderar más del mercado y me voy a hacer mucho más fuerte, ¿verdad? Lo mismo pasó, por ejemplo, se me ocurre con Walmart, que al venir a El Salvador, si no me equivoco, empezó a comprar diferentes supermercados. Entonces, ¿y quién fue el único que dijo que no? Pues fue Super Select, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido. Entonces, tenemos, por ejemplo, los supermercados de Walmart, pero también a su nombre pues está la despensa de Juan, la despensa familiar y no sé qué otros. Entonces, acá lo que estaba haciendo Walmart era comprar sus competidores, ¿verdad? Que sabía que al entrar acá pues los iba a tener y nos estaba comprando, obviamente, ¿para qué? Para tener mayor poder sobre el mercado, ¿verdad? Entonces no sé si queda claro el apartado de la integración horizontal. Entonces tenemos tres, hacia atrás, hacia adelante y horizontal, ¿verdad? Hacia atrás proveedores, hacia adelante distribuidores y horizontal competidores.
¿verdad? Obviamente para eso pues necesito dinero, ¿verdad? Para poder comprar, ¿verdad? Eh, Buena pregunta. Si llegase a tener el poder total de todo el mercado, sí. Pero acá quiero ver, la superintendencia de competencia, creo que así se dice. No, eso no te lo permite. Si ve que estás comprándolo todo, no te va a permitir. Lo mismo creo que le pasó con el caso de Sam Miller y la Constancia y todo eso, de que cuando se empezó a apoderar de varias marcas, casi que todas las marcas de cerveza, le hizo vender Regia y Suprema a otra empresa que se me olvida el nombre, para no tener el poder de todo el mercado, ¿verdad? Eso sí puede pasar, de que te dicen, mira, eso no está permitido. Entonces, obviamente, como no pudo comprar a Super Selecto y quizás otros supermercados, no tuvo ese problema, ¿verdad? Entonces, pero igual, ahí también, ¿cuál es el chiste de que quizá Walmart iba a tener diferentes marcas, ¿verdad? Ah, no, es que esa es la despensa familiar, es que esa es la despensa de Don Juan y aparte está Walmart, ¿verdad? Pero sí, ahí está ese caso de que la superintendencia, ¿cómo se dice? Se me olvida el nombre de esa institución, pero creo que así se llama, que no te permite hacer ese tipo de cuestiones. Sí, 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 hablo de la horizontal, ¿verdad? No son consumidores, o sea, no compras consumidores, o sea, eso no se puede. Compras competidores, competidores, es la competencia. ¿Okay? Gabriela Alejandra, y gracias Adrián. Entonces, por eso, repito, ¿verdad? Hacia adelante, distribución, intermediarios. Hacia atrás, proveedores y horizontal, competidores, no consumidores. Una empresa no compra consumidores. Ok, ahora que ya está clara las tres integraciones, tenemos otras, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la que había mencionado antes, que era penetración de mercado, que aquí nos dice, ¿verdad? Es la búsqueda de aumento de participación en el mercado de los productos o servicios actuales a través de importantes esfuerzos mercadotécnicos, ¿verdad? Es decir, que acá mi interés va a ser vender más de lo que ya vendo al mercado donde yo ya estoy, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente. Ahora, ¿qué otras estrategias tenemos? También tenemos el desarrollo de mercado, que nos dice que es la introducción de los productos o servicios actuales en nuevas áreas geográficas, ¿verdad? Como lo mencionamos en las láminas dos anteriores, ¿verdad? Desarrollo de productos, también decíamos que era la búsqueda del incremento de ventas por medio del mejoramiento de los productos o servicios actuales o del desarrollo de nuevos productos en el mercado actual. Hablamos de desarrollo de productos, y como le mencionaba, ¿verdad? Teníamos la diversificación, pero él decía que habían dos. Tenemos la concéntrica y la horizontal. Cuando hablamos de la concéntrica, quiere decir que adicionamos productos nuevos o servicios nuevos, pero relacionados. Es decir, que vamos a ver, ¿qué se me ocurre? Vamos a ver. Yo fabrico zapatos casuales y esa es mi marca y ese es mi estilo y todo eso. Pero si yo me voy a un nuevo mercado con un nuevo producto, pero acá va a ser relacionado si yo me dedico a hacer zapatos deportivos, por ejemplo, o muy especializados para ciertas cuestiones. Entonces, ya sea porque son especializados en el deporte, especializados en el trabajo, ya sea por planta o maquinaria, etcétera, etcétera. Por protección me refiero. Entonces, son productos distintos, son nuevos productos, pero son relacionados porque siguen siendo zapatos, sigue siendo calzado, ¿verdad? Esa es la idea de la diversificación concéntrica. ¿Cuál es la horizontal? Cuando yo diseño uno nuevo, pero no está relacionado, obviamente, a mi producto. Es decir, si yo fabrico zapatos o calzados acá y me voy a un nuevo mercado, pero allá vendo ropa, eso sí es una diversificación horizontal, ¿verdad? Pero si allá vendo zapatos especializados o zapatos deportivos, qué sé yo, ahí sí es diversificación concéntrica. No sé si se dan cuenta, ¿verdad? Que acá va a ser, si se relaciona a lo que yo ya hago, va a ser concéntrica. Y si es nuevo, pero no es relacionado con lo que yo hago actualmente, va a ser horizontal, ¿verdad? Queda claro en las diversificaciones. Recuerden que mencionamos diversificación quiere decir que es algo nuevo en un mercado nuevo. Eso nos dice la diversificación. ¿Queda claro?
Sí, ok, vamos a ver. Tenemos tres estrategias más. Tenemos recortes de gastos, enajenación y liquidación. A ver, aquellas estrategias, por ejemplo, la integración es cuando mejor está mi empresa, cuando más dinero tengo, mejores capacidades y tengo, incluso digamos, si compro una nueva empresa, tengo la capacidad de que ya sea mis empleados, pues montarse a esa nueva empresa también lo puedo hacer. O pues conseguir empleados para esa nueva empresa. Ok, y esas son estrategias que son más complicadas de hacer porque obviamente se necesitan más recursos. Cuando hablo, por ejemplo, de desarrollo de productos, desarrollo de mercados, penetración de mercados y diversificaciones, también mi empresa está saludable, pero no va a ser tan caro como las integraciones, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Pero habrán ciertas estrategias como son recortes, enajenación y liquidación, es cuando son aquellas estrategias cuando realmente mi empresa ya no está funcionando correctamente, ¿verdad? Aquí quizás me estoy muriendo como empresa, eh, qué sé yo, ya no puedo manejar esta división de la empresa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá, quieras o no, para eso están estas estrategias. No son malas, porque no son malas estrategias, sino que nos sirven de una u otra manera para solventar la situación en la que estamos, la que la empresa está viviendo, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos recorte de gastos, que en otras, o sea, el mismo nombre nos dice que es cuando vengo yo y de todos los costos y gastos que yo tengo, bueno, gastos, yo empiezo a reducir. Acá normalmente una de las decisiones más comunes, por ejemplo, ¿sabes qué? Le voy a bajar la calidad del precio, pues comprando productos más baratos, por ejemplo, materia prima más barata. Voy a empezar a despedir personas para reducir gastos. Ya no voy a tener gastos, ya no le voy a ofrecer café a mis empleados y empiezo a reducir ese tipo de gastos, ¿verdad? Pero también dice, por ejemplo, es la reagrupación por medio de la reducción de costos y activos para revertir la disminución de ventas y utilidades. Acá, por ejemplo, vengo yo y puedo decir, vamos a ver, ¿saben qué? Tenemos esos gastos que sí nos ayudan en la cadena de valor, pero sin ellos podemos continuar, aunque podemos sacrificar atención al cliente, la calidad de nuestro producto, pero ni modo, si no lo hago, pues ni modo, no puedo seguir así. No tengo tantas ventas, no tengo tantas utilidades para ser rentable. Entonces, ni modo, tengo que reducir los costos. A veces puede pasar, por ejemplo, cuando digamos una empresa, una marca empieza a tener un éxito increíble y empieza a aumentar y a crecer tanto y tanto y tanto que llega un punto donde ya no se puede controlar, donde yo digo, ok, crecí tanto pero perdí el control de todo, ¿verdad? Es como que empiezo a abrir tantas sucursales y sucursal y sucursal y sucursal que después se vuelve, o sea, me emocioné abriendo sucursales que después ya no las puedo controlar, se vuelve un gasto tan alto porque no era necesario, por ejemplo, abrir tantas sucursales. Y aquí entra el apartado de la enajenación, que nos dice es la venta de una división o parte de una empresa. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, es un ejemplo, un crecimiento tan acelerado y que yo pierdo el control, o sea, el control parcial de todo mi producto, de mi marca o mis servicios, es cuando yo tomo la decisión de no, ¿sabes qué? De todas estas sucursales voy a vender esta o voy a alquilar esta, por ejemplo. Eh, o digamos, tengo una división, qué sé yo, donde fabrico tales cosas, pero una de mis máquinas ya no, o sea, me es tan costosa que lo que voy a hacer es que le voy a vender esa parte a otra empresa para que esa empresa fabrique acá y yo ganar una parte, ¿verdad? Entonces a eso me hablo yo de una enajenación. Es decir, cuando yo tengo que dividir o vender una parte de mi empresa como tal, o a veces también se puede alquilar, pero normalmente se vende, ¿verdad? Normalmente se vende. Y la última es la liquidación. Acá sí es cuando yo empiezo a vender por partes la empresa o venderla a su totalidad. ¿Por qué? Porque quizás llegué a bancarrota, o sea, entré en quiebra mi empresa, entonces ni modo, ¿verdad? Tengo que pagarle
a los inversionistas, a los empleados, entonces mejor vendo la empresa para poder solventar estas deudas, ¿verdad? Porque obviamente pues voy a vender no para quedarme el dinero, sino para solventar las deudas que yo quedé a través de esa empresa. Tengo que pagarle a mi empleado, obviamente, si cierro la empresa. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, la primera es como la más light, luego está un poco más complicada en la generación y ya la última es extrema, ¿verdad? Que es cuando ya no tenías remedio tu empresa y ni modo, tenés que venderla totalmente. Entonces, lo mejor es ir en esa escala, ¿verdad? Desde lo más light a lo más o menos, y si no, pues no surtió ninguna de las dos anteriores, ni modo, a tope, a liquidación y vendamos toda la empresa. Queda claro las distintas estrategias que puede tener una empresa. Obviamente pueden haber más, pero esas son como las más comunes de que te puede derivar también a un plan de mercadeo, ¿verdad? Tenemos las genéricas, tenemos las alternativas y, o sea, que están divididas en integración, en desarrollo, integración y hasta las últimas, que son cuando la empresa quizás ya no está tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿todo claro, chicos y chicas? ¿Queda claro cada una de las estrategias? Ok, ¿cuál de las enajenación? Ok, enajenación les decía que por ejemplo puede surgir cuando yo empezaba a crecer tanto, tengo un crecimiento tan acelerado que pierdo el control y ese crecimiento se genera en un costo o sea, tan alto que ya no lo puedo estar soportando, ¿verdad? Entonces, ni modo, tengo que vender una parte, una división de mi empresa. Esa era la parte, o a veces también se puede alquilar, ¿verdad? Pero normalmente se vende una parte, a diferencia de liquidaciones que vendo por partes, plural, o la vendo en su totalidad, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre enajenación y liquidación, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene un mayor alcance. Obviamente, si yo vendo todo es liquidación y si vendo una parte es enajenación, ¿verdad? Y recorte no vendo nada, o sea, no vendo una parte de la empresa, sino que vendo quizás algún activo, reduzco un costo, un gasto o despido personas, ¿verdad? Eso es la parte de recorte de gastos, ¿sí? El alcance, obviamente, es de menor a mayor según el orden que estamos viendo de las estrategias, ¿verdad? Ok, entonces, como les decía, si hablamos de las primeras tres que eran integraciones, pues obviamente la empresa está saludable, pero está súper bien y tiene dinero para poder realizar esas estrategias. Cuando tenemos la de desarrollo, diversificación o penetración, obviamente acá estamos bien, pero tampoco vamos a poder realizar integraciones, por ejemplo. Y cuando ya no estamos tan bien, pues tenemos esos tres, ¿verdad? Tenemos esos tres. Obviamente, eh, ¿cómo es que se llama? Vamos a ver, entre las integraciones y el desarrollo o penetración de mercados o diversificación, se pueden mezclar, pero no se pueden mezclar esas con esas, porque no tiene sentido de que si estoy mal, eh, voy a vender una parte, pero estoy comprando otra, entonces eso no tiene mucho sentido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no lo puedo considerar como enajenación y mezclarla con diversificación o una integración, ¿verdad? Pero entre las anteriores sí se pueden mezclar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedamos claros? Entonces, digamos, ¿verdad? Pongámosle que dentro de las matrices que nosotros hemos realizado, nos menciona que nos sugieren un par de esas estrategias y las consideramos porque a veces podemos decir, ok, tenemos esta y esta, pero quizás no las podemos solventar todas o no las vamos a aplicar todas o al menos no al mismo tiempo. Quizás esta la vamos a poner a corto plazo, esta a mediano plazo y esta ya a largo plazo, ¿verdad? Podemos verlo así, se puede establecer de esa manera. Entonces, ¿qué otra parte, para ir finalizando esta clase, qué otra parte tenemos en un plan de mercadeo? Una vez yo ya definí un diagnóstico, qué estrategias,
comienzo con una investigación de mercado, ¿verdad? O una IME. Nos dice que es una herramienta o técnica que nos ayuda a conocer mejor el mercado obteniendo datos primarios. Es decir, que cuando hablo de un dato primario es porque yo genero ese dato. Es decir, por ejemplo, vengo yo y le pregunto a un experto, a un dueño de empresa, o un consumidor, o un, qué sé yo, ¿qué se me ocurre? Un gerente del departamento de compras, etcétera, etcétera. Entonces, las opiniones de todas estas personas va a ser un dato que yo estoy generando, es decir, porque lo hago a través de mi pregunta. Entonces, eso es un dato primario, a diferencia de que si yo empiezo a buscar otras investigaciones, eso ya son datos secundarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos dice, y así darle un sentido a la problemática u oportunidad. Porque dice un sentido, porque, por ejemplo, yo puedo suponer que tengo un problema. Por ejemplo, ok, un problema es que tengo baja en ventas, pero no entiendo quizás del todo por qué tengo eso. Puedo asumir, pero no tengo el dato preciso. Entonces, una investigación de mercado me puede dar esa orientación o ese sentido del por qué tengo bajas ventas. Es decir, es que mira, el consumidor dice que ya no le gusta tu producto, que ya está muy desfasado, que nos damos cuenta que compra la competencia, etcétera, etcétera. Pero eso te lo dice una investigación de mercado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de determinación del universo? Les decía que eso era la base de una investigación de mercado, donde montamos la unidad de análisis, la unidad de entrevista, el perfil, la muestra y la distribución muestral, ¿verdad? Eso eran las bases para investigación de mercados. Entonces, por ejemplo, acá yo te puedo decir, mira, voy a lanzar un nuevo producto, ya que voy a utilizar diversificación concéntrica, ¿verdad? Estoy haciendo el hilo entre la estrategia y la idea va a ser lanzar un nuevo producto. Entonces, en una investigación de mercado me va a decir qué tipo de productos le gustaría a las personas hacer. ¿Están de acuerdo con este? ¿Tiene una aceptación? ¿Cuál va a ser su demanda? ¿Verdad? Que su demanda la vamos a ver la otra clase. ¿Se acuerdan que les dije que al terminar el ciclo íbamos a ver lo de la estimación de demanda? Pues ahí estamos, la otra clase. Así que, por ejemplo, eso nos puede ayudar a investigar o nos puede dar orientar qué está pasando en el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro tipo de investigaciones de mercado puedo hacer? Ok, vamos a ver. Estoy viendo de que mi empresa no está siendo tan reconocida, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a mi consumidor, ¿cuáles son las marcas que más conoce, las que más se le viene a la mente? ¿Usted de casualidad conoce esta marca? Sí, no, no, fíjate que nunca la he visto. Y hay gente que le preguntas, mire, ¿reconoce esas marcas? Y ves que reconoció la tuya y tú le preguntas, ¿dónde la reconoció? Es que esta la veo en redes sociales. Y estás dándote cuenta que todo tu dinero lo estás tirando casi que en el periódico, en televisión y poco en redes sociales. Entonces quizás pues puedes reorientar tus gastos y pasarte de ATL a BTL en cuestiones de redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero eso te lo dice una investigación porque es la opinión del consumidor, la opinión de tu cliente. A veces también puedes decir, quiero saber qué tan satisfechos están mis clientes. Entonces vengo y me monto una investigación de mercado con respecto a la, ¿cómo se llama esto? A la satisfacción del cliente, hacer un cuestionario, una encuesta de servicio al cliente, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Está de acuerdo? ¿Se siente satisfecho? ¿Qué otras cosas podemos agregar? ¿Qué opiniones tiene sobre la atención al cliente, sobre el producto, etcétera, etcétera? Me interesa saber qué opina mi propio consumidor, mi cliente como tal. ¿Qué otro tipo de investigación puedo saber? Ok, quiero saber cómo la gente me mira allá afuera. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de las percepciones que nosotros tenemos sobre una marca, un producto, etcétera? Que tenemos una propia, es decir, yo pienso que la gente me ve así. Eso es como yo puedo pensar. Pero si yo a través de una investigación de mercado me puedo enterar cómo realmente me miran las personas, es decir, cómo me miran allá afuera. Entonces puede hacer de que a través de una investigación de mercados me entere que así como yo pienso que la gente me mira, realmente así me ve. O no es así, que o sea, yo quizás tengo una idea errónea sobre
Aquí yo creo que la gente me ve como la mejor marca y me doy cuenta que no, que soy de las más chafitas para la gente, ¿verdad? Eso me lo dice una investigación de mercados. Entonces se ve la importancia de poder realizar una de estas, ya que obviamente al tomar una idea, montarle un objetivo, esta pasarle una estrategia, ¿qué va a pasar? Que quieras o no, eso conlleva a decisiones y las decisiones son arriesgadas. Y al realizar un diagnóstico y de la mano una investigación, no es que vaya a quitarme los riesgos, pero al menos voy a reducir los riesgos como tal. Voy a tener decisiones o ideas más precisas que no hacerlas. Es decir, si yo digo, yo pienso que la gente le va a gustar mi producto, pero ese pienso, esa corazonada o esa idea no tiene un fundamento y puede hacer de que llegue a funcionar, pero probablemente no. ¿Por qué? Porque no estoy conociendo realmente lo que el consumidor dice. Y yo le decía desde el inicio perdón, de la materia, eh, que a mí me interesa satisfacer al consumidor, a mí me interesa conocer al consumidor, quién es, qué necesita, cómo lo puedo satisfacer a través de mis productos y servicios. Esa es la idea inicial. Entonces, a mí me interesa conocerlo, qué dice, cuál es su opinión, sus pensamientos. ¿Será que además de comprarme a mí, le compro a la competencia? ¿Qué puedo hacer para que no le compre a la competencia y solo me compre a mí? ¿Será que es leal? ¿No es tan leal? ¿Será que comparte las experiencias con sus seres queridos? ¿Se siente identificado con mi marca? ¿Será que mi producto es súper chivo pero no le gusta el empaque? Entonces todas estas opiniones son necesarias saberlas y para eso nos van a ayudar con investigación de mercados, que va a ser la materia que le sigue a esta, ¿verdad? Que le sigue a esta. Entonces, ahora, ¿verdad? Un plan de mercadeo sin una investigación de mercados es casi como comprar un vehículo sin llantas, ¿verdad? Que te va a funcionar, te va a encender, pero quizás no se mueva, ¿verdad? Quizás no se mueva. Entonces, o que pues sea una mala compra. Entonces necesitamos, ok, datos, necesitamos opiniones, necesitamos certeza para montar estrategia. Entonces, obviamente, al hacer investigación de mercado nos ayuda a eso, ¿verdad? Imagínense, vamos a hacer la prueba. Ok, yo necesito hacer un desarrollo de producto. Quiero a mi mercado actual entregar un nuevo producto, ¿verdad? Entonces, pero yo le quiero preguntar al consumidor, ok, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué colores quiere? ¿A dónde quiere comprar ese producto? ¿Estará dispuesto a pagar ese precio? Yo le pregunto, ok, mira, ¿usted conoce esta marca? Sí. ¿Ok? ¿Ha consumido los productos de esta marca? Sí. ¿Qué les ha parecido? Me parecen normales. ¿Ok? ¿Usted le dio algún cambio a alguno de esos productos? Sí, fíjate que aquí, mira, ¿sabes qué? Quiero que le aumenten la presentación, ¿ok? Quiero que ofrezcan más por el mismo precio, un ejemplo, ¿verdad? Mira, fíjate que sí me funciona, pero la competencia te ofrece un producto similar y tiene más funciones, qué sé yo. Entonces, esas ideas te dan la oportunidad de decir, ok, aquí hay una oportunidad que hay una necesidad que no se está satisfaciendo de la mejor manera, o quizás yo no la estoy satisfaciendo de la mejor manera, y voy a sacar un producto que ayude a eso. Pero esa es la opinión del consumidor. Entonces, digamos, voy a lanzar un nuevo producto con las características que realmente le interesan. Entonces, ok, y yo le digo en la misma encuesta, ok, una vez planteado las características que a usted le interesa, etcétera, etcétera, esta marca está pensando lanzar este producto con este y estas características. Obviamente tenés que contarle cuáles son y qué funciones o beneficios tiene dentro de la misma encuesta. Y le preguntas, ¿usted estaría dispuesto a comprar este producto con este precio? Sí, no y tal vez, ¿verdad? Entonces, si te dice sí, pues qué chivo. Y si te dice que no, le puedes preguntar por qué. Entonces, si no, es que la verdad es que está muy caro o a ese precio el competidor lo tiene más accesible, lo puedo comprar y que es mejor y al mismo precio. Entonces, ¿para qué te voy a comprar a ti que sos más caro, por ejemplo? Entonces yo después le puedo preguntar,
cómo considera el precio que tiene. Entonces tú le puedes poner un precio muy alto, normal o muy bajo, ¿verdad? Entonces, y ahí el consumidor te va a responder. Entonces, para eso te sirve. Entonces, ahora, ok, ahora ya sé qué características debería tener mi nuevo producto, ya sé que este precio le parece correcto o le parece bien. Yo le voy a preguntar, mira, ¿y a dónde comprar sus productos? Mira, yo los compro en un supermercado. Ahí me interesa más porque, o sea, ir a comprar ese producto a una tiendita, no, ¿para qué? ¿Para qué salir de casa? Entonces mejor cuando hago la compra, ya sea semanal o mensual, ahí sí que compro. Entonces, ok, mi consumidor prefiere encontrar mis productos en un supermercado. Estoy hablando de plaza, ¿no? Entonces ya hablé de producto, ya hablé de precio y estoy hablando de plaza. Entonces, si se dan cuenta, a través de la investigación de mercado, puedo dividirla entre producto, plaza, precio y promoción, ¿verdad? Y le pregunto, mira, ¿y a dónde quieres escuchar sobre nosotros? ¿Te interesan esas promociones? ¿Se adecua al producto? ¿Sobre qué medios de comunicación normalmente te gusta escuchar publicidad? Es que ninguno, bueno, ni modo, ¿verdad? Pero al menos me da la idea de a dónde quiere, cómo lo quiere, a qué precio lo quiere, a dónde lo quiere encontrar y qué características desea. Esto me lo dice una investigación de mercado, ¿verdad, chicas? Entonces, esa es la importancia. Entonces, yo no me voy a montar todo un plan de mercadeo sin conocer a mi consumidor, sin saber qué quiere, sin saber qué necesita, ¿verdad? ¿Queda claro? La importancia de por qué hay que hacer una investigación de mercado, chicos y chicas. Todo claro. Ok. Entonces, bueno, de mi parte, esto es la clase. Ahora bien, la otra clase vamos a estar continuando sobre la investigación de mercados y vamos a desarrollar el apartado de eso, de una estimación de demanda, ¿verdad? Le vamos a poner un caso donde esto es un tema agregado al, al programa de la materia, porque en el programa de la materia no está, pero les puede llegar a servir para la otra materia, ¿verdad? Entonces, y ahí, esa sería la última clase de parte mía. ¿Por qué? Porque ustedes van a seguir teniendo clases, pero con ustedes mismos, es decir, los videos que van a estar mostrando de sus presentaciones, de sus trabajos y revistas, ¿verdad? Entonces, ustedes mírenlo como que son clases, porque son clases, y que, bueno, a diferencia, pues lo va a estar haciendo su compañerito en lugar de mí, ¿verdad? Pero en ese caso yo le voy a estar diciendo un feedback, corrigiendo o simplemente dando un pequeño aporte que quizás el grupo no mencionó, ¿verdad? Entonces, eso. Así que ahora, antes de irnos, eh, mi pregunta es, ¿cómo van con el trabajo? Eh, ¿Todo bien? ¿No tienen dudas? Le han estado preguntando a su instructora, si no, cómo les ha ido con ella, cuestiones así, me pueden hacer la pregunta si tienen dudas todavía, ¿verdad? Acuérdense que la otra semana se entrega, ¿verdad? Igual, la otra clase les puedo dar las últimas indicaciones, ¿verdad? Así que soy todo oídos, chicos y chicas. Ajá. Ok, vamos a ver. ¿A qué me dices que si vamos a pasar en el orden del número de grupos que somos, o se va a rifar un nuevo orden? Creo que lo mencionaba, pero no sé si fue en las clases anteriores o en el grupo. Pero no vamos a rifar, sino de que lo que vamos a hacer es que en el orden que ustedes ya tienen, en ese orden van a pasar, ¿verdad? Si sos el grupo uno 2 3 pues vas a pasar el primer día. Entonces, igual, acuérdense que ustedes antes de la clase del martes 23, antes de esa clase, yo ya debo tener
cada uno de los videos, ¿verdad? Voy a tener que tener todos los videos de ustedes y todas sus revistas. Entonces yo lo único que voy a hacer, puede ser de que o yo les comparto el video o el mismo grupo lo hace, eso lo vamos a definir después, ¿verdad? Pero, entonces lo único que va a pasar es que, digamos, si sos el grupo 1, 2, 3 pasas el primer día, si sos el 4, 5, 6 pasas el segundo día, pero eso, ¿verdad? Pero los videos los puedes tener desde el primer día. Yo les decía como las clases a las 7 de la mañana, el día martes 23. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes el día lunes, a más tardar, bueno, en la noche, ustedes me tenían que estar compartiendo revistas y videos para que el día siguiente, en la mañana, esté todo listo y que no tengamos problemas técnicos, así como me está pasando ahora en la mañana, ¿verdad? De que no puedo compartir ese apartado. Entonces yo necesito que, vamos a ver, mi recomendación es que todos y cada uno de sus videos estén subidos a YouTube, ¿verdad? Para que así sea más accesible a la hora de compartir los videos. Entonces, y que además, o sea, además que estén subidos en YouTube, igual, si quieren, póngalo como, a ver, creo que se llama oculto para que solo los que tienen el link pues puedan ver el video y que no esté público, ¿verdad? Pero, eso es cuestión muy secundaria. Entonces esa es mi recomendación, que suban el video a YouTube para que yo ya tenga ese video. Si hay algún problema que yo no lo puedo transmitir, etcétera, etcétera, alguien del grupo debería hacerse responsable de poder compartir el video y que todos lo veamos en el momento, ¿verdad? El chiste es que en la clase vamos a ir viendo cada uno de los videos. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces lo que a mí me interesa, que ustedes tengan subidos sus videos desde una noche antes. Compártanme el link una noche antes. La revista, mándemela una noche antes, ¿verdad? Para que yo, digamos, vea las 3 primeras revistas, o sea, superficialmente, no es que a profundidad, para que, o sea, yo tenga en la mano a la hora de estarse presentando los videos, yo tenga en la mano ya las 3 revistas que se están, pues, bueno, no es que se estén presentando las 3 revistas, sino que se están presentando los videos de las revistas, más o menos así, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Así que, algo que sí les voy a pedir, aunque ya sé que estamos en la mitad del aula acá, es que es casi que obligación la asistencia de esas clases, ¿verdad? Eso sí, porque son exposiciones y no porque usted no está pasando o no le toca a usted, no va a estar. Es obligación que ustedes estén ahí y se va a pasar lista. O sea, aunque yo pierda tiempo, pues, pero se va a pasar lista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque usted debería estar ahí, debería estar prestando atención a esas presentaciones y tanto así como usted le presta atención, eh, cuando usted le toque el video y así como usted quiere que le pongan atención, también usted tiene que poner atención a sus compañeros, ¿verdad? Entonces es obligación la asistencia de esas clases, ¿verdad? Que si alguien tiene alguna dificultad tendría que notificarme y justificarme del por qué. Pero lo contrario es obligación su asistencia en esos 4 días de exposición, ¿verdad? No solo en la suya, que la suya es la más importante porque si le pregunto y usted no está, pues, ay, ahí sí estamos muy mal. Pero así como la suya es obligación que usted esté, también a lo de sus compañeros, ¿verdad? Así que por favor tengan eso en mente, por favor. ¿Qué más les puedo decir? Vamos a ver. Bueno, solo eso se me ocurre al menos por ahora, ¿verdad? Ah, bueno, entonces como les preguntaba al inicio, cómo iban con la revista, ya la terminaron, ya la tienen todo hecho, cómo van con el video, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los escucho y las escucho. Nosotros ya vamos bien con la revista. Ajá. Solo nos falta agregar unas cositas que
que Gaby nos indicó ayer y arreglar unas cosas como de formato, ¿verdad? Y el video también ya lo empezamos a hacer. Solo teníamos una pregunta que si nos podíamos pasar un poquito, digamos unos 2, 3 minutos, o era necesario que fueran los 25 minutos. Exacto. Ok, digamos, si necesitan pasarse por alguna justificación, tendrían que notificarme, es decir, o sea, alguien del grupo me puede escribir, si mire, somos el grupo tal, con este tema, número tal, nuestro video va a constar de unos minutos extras por esto y esto y esto, para yo tenerlo considerado, ¿verdad? Porque si no me notifican y veo que el video se tarda más, o sea, eso es como, no sigue notificación, ¿verdad? Entonces tiene que tener esa como aprobación del por qué necesitan más tiempo, ¿verdad? Entonces necesitan notificarme antes. Así que, o sea, después de la clase solo escríbame a alguien y me dice, mire, vamos a necesitar esos 2 minutos más por esto y esto, ¿verdad? Simplemente eso. Gracias, Lick. Ok, Denise. No sé, ¿alguien más? Quiero ver, aquí hay un mensaje. No, todo bien, dice Frank. Ok, me alegra. Ajá. ¿Alguien más tiene dudas? Gaby, nuestra instructora, ¿cuántos grupos te han escrito que quieren asistencia contigo? Solo me han escrito 4. 4 grupos, ok. ¿Nadie más te ha solicitado o que te ha agendado? No, Okay. ya terminamos. Ok, gracias, Gaby. Chicos, chicas, ¿alguien más tiene alguna duda? Asumo que si no tienen dudas, pues todo bien, que llegas, que ya terminaron, mírenle, ya solo estamos editando el video. Sí, Miguel, que por el momento no. Espero que por el momento pues siga así entonces, porque a mí me interesa solucionar todas sus dudas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Desde ya o hasta el sábado, que ya serían los últimos días de consulta sobre el trabajo, porque después ya le entregan, pues, le entregan. No me van a estar consultando el lunes a las 9 de la noche, mire, y va a necesitar portada. No, ¿verdad? Tampoco. Entonces, aquellos grupos que no han consultado con Gaby es porque todo bien, supongo. Dice Catherine, sí, se me fue el mensaje. Dice, sí, todo bien, y nuestro grupo hicimos las consultas. Ok, sí, entonces. Dice Manuel Enrique, el martes a las 6 de la mañana consultándole. No, hombre, o sea, tampoco. Así no se nos. O sea, no. Dormida va a estar su instructora esa hora. No, vaya, entonces eso pues tampoco es que van a estar consultando un día antes, pues eso no es así. Se va a notar ¿cómo es que se dice esto? El desinterés que han tenido. Ya me acordé de que algo sí voy a necesitar. Vamos a ver. Algo agregado, que no sé si se lo mencioné en el momento de exponer lo de la tarea o del trabajo final, pero algo que sí voy a necesitar es que cuando ustedes me manden sus videos, en el mismo correo va a estar su video y el link, ¿verdad? Obviamente. Pero como integrantes, o sea, cada uno de su grupo, ustedes van a realizar o entregarme, mejor dicho, una autoevaluación. Ok, y esta va a ser entregada de manera individual. ¿A qué me refiero yo con una autoevaluación? Usted, en un Word chiquito, así normalito, suavecito, tranqui, usted me va a escribir cuánto se pone usted de nota y cuánto de nota le pone a sus integrantes, ¿verdad? Y eso va a ser individual, porque así ustedes tienen la privacidad de poder colocar estas notas. Por ejemplo,
Si hay alguien de su grupo que pues sí, ¿verdad? No ha hecho mucho y que solo le dijo, mira, yo voy a hacer la impresión y todo es digital, ¿se imaginan esas cuestiones? Entonces, ustedes tendrán que ponerle nota a sus integrantes, ¿verdad? Entonces, ya queda a discreción de ustedes cómo van a asignar las notas. Es decir, por ejemplo, si vienen ustedes y dicen, ah, ok, yo voy a calificar como asistencia a reuniones, aporto de ideas, responsabilidad de revisión del trabajo, cumplimiento de las tareas asignadas, por ejemplo. Entonces, pueden hacer también ese tipo de formatos y que todos sus integrantes entreguen ese formato así, ¿verdad? O simplemente le voy a poner una nota y ya. Entonces, pero sí, voy a necesitar que ustedes entreguen esas evaluaciones, ¿verdad? Esas evaluaciones. Porque así yo tengo, o sea, ese comprobante, ¿verdad? De que todos han trabajado de una u otra manera. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Digamos que ustedes, por A o B razón, su promedio de la autoevaluación suya y de sus compañeros le da 8 puntos, ¿verdad? Es decir, que sus compañeros en promedio le han dado una nota de 8. Quiere decir que, digamos, si su trabajo junto al video y a la revista, usted obtiene una nota de 10, ok, felicidades, pero si en autoevaluación usted tiene 8 puntos, quiere decir que ese 10 lo voy a multiplicar por un 80% y su nota le va a aparecer de 8. Esa va a ser la cuestión de la autoevaluación, ¿verdad? Entonces eso se refleja de que, ok, el trabajo tiene esa nota, pero quizás usted no aportó como sus compañeros, ¿verdad? O no realizó las tareas asignadas. Cuando me refiero a tareas asignadas, por ejemplo, puede ser de que es que mira, a ti te tocaba hacer la edición y no la hiciste y le tocó a alguien más y no la cumpliste. Entonces, ni modo, como no la hiciste, la tuvo que hacer alguien más. Entonces, pues, ni modo, ¿verdad? Te quedas sin ese apartado. Entonces, eso, ¿verdad? Es importante que ustedes realicen esa autoevaluación, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Por favor, entregalo individualmente, ¿sí? Eso es lo único que les voy a pedir. Y si no hay más preguntas, chicos y chicas, entonces quedamos hasta acá, ¿verdad? Y de nuevo, lo siento mucho por esa falla técnica donde pues no pude compartir como normalmente lo estoy haciendo. Espero que se solucione pronto, aunque igual ya de aquí en adelante ya no hay muchas clases que se digan, ¿verdad? Solo la siguiente clase. Entonces, eso, ¿verdad? Igual hasta acá dejo la grabación de la clase.